Vamos a hablar en este caso de los conectores causales en lengua de signos española, el SNIT/ARCASMI, y puedes empezar cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación por parte del CNELSE y, sobre todo, en la organización de este congreso, cuyo objetivo es elevar el estatus de la lengua de signos. En segundo lugar, lo que decía, gracias por darme la oportunidad de presentar mi trabajo. Y, en tercer lugar, deciros que estoy muy contento de poder encontrarme con compañeros, poder contactar con ellos. Para mí esto es un día ya maravilloso. El tema que ahora me ocupa, los conectores casuales de la lengua de signos española, primero nos tendríamos que preguntar ¿para qué sirven? Sirven para atar o unir dos frases y se van añadiendo en función del número de frases que utilizamos. Los conectores nos ayudan a construir un mensaje a partir de una serie de frases hiladas para que tengan todas ellas concordancia. En un discurso, que puede ser un texto escrito u oral, también se utilizan esos conectores para darle esa concordancia. La cohesión y la concordancia es muy importante y para eso se necesitan tres estrategias, que es los tiempos verbales, las anáforas y los conectores. Estos tres elementos son el plan estratégico que nos ayuda a dar esa concordancia y esa coherencia a los mensajes. Cuando introducimos un conector relacionado, por ejemplo, con un conector causal, hace mención a lo que es la lógica del mensaje que estamos trasladando, es decir, desde que se empieza hasta donde se quiere llegar. ¿Vale? Hay muchos tipos de conectores, causales, consecutivos, condicionales, comparativos, etcétera. El que nos ocupa solamente es los referidos a los causales. Actualmente, la gramática antiguamente se centraba más eran aspectos muy concretos y ahora cada vez son más en los estudios en los que se utilizan segundas lenguas, utilizar lo que son los discursos pragmáticos e incluirlos en los conectores discursivos. Es decir, cuando una persona adquiere una competencia alta a nivel gramatical y pragmática de una lengua, esos son elementos indispensables para poder consolidar los conocimientos de la misma. Luego veremos un ejemplo de lo que estoy comentando. Los conectores pragmáticos, como pueden ser el por qué, etcétera, también dan el sentido a otro tipo de significados. Por ejemplo, el a ver, pues, pero, a ver si me entendéis. Esos conectores discursivos sirven para argumentar a su vez el discurso. Perdonad. Ese pero si tú tienes coche se traduciría en eso, pero si tú tienes coche. Lo que os he comentado antes de los conectores causales, el por qué, el pero, cuando hablamos de gramática, a veces suceden que se utilizan conectores adversativos.
E incluso conectores argumentativos, es decir, muchas veces das por hecho que cosas que en principio no entiendes la razón del por qué. En la pragmática, cuando se usa, las reglas gramaticales, digamos que va un poco, son dispares. En el ejemplo que hemos visto, parece que hay un espacio ahí de falta de información y lo que el conector hace es unir esas dos partes. Cuando una persona tiene una competencia, como decía, tanto en la parte gramatical como en la pragmática, si no es así, se pueden dar pie a confusiones, malos entendidos, incluso a una falta de comunicación. Os comentaba que había varios tipos de conectores causales, pragmáticas, de expresión, de plurales de expresión, de causalidad. Y en este concreto, lo que quiere decir es, en una frase, que hay una frase que hace mención al efecto y otra que hace mención a la causa. Es decir, yo no voy a ir al cine porque no tengo dinero. ¿Vale? Sería la primera frase sería efecto y la segunda frase sería la causa. Normalmente se hace al revés. Yo no tengo dinero, por esa razón no voy al cine. Y en la pragmática, que os decía que no hace caso de las normas gramaticales, muchas veces en esta expresión de efecto-causa no hay correlación, pero sí se utiliza en la expresión el conector causal. ¿Vale? El contento sería el efecto, la razón o la causa es porque tiene trabajo. El por, en castellano muchas veces se utiliza de dos maneras. Puede ser por un fin o por una causa. Y es necesario diferenciarlo y en la lengua de signos se produce este signo o este otro. El por. Gracias sería un conector causal positivo. ¿Sí? La segunda frase es gracias a que su padre le puede pagar la hipoteca, esa es la causa y el efecto es que mi amiga se puede comprar la casa. Conector
causal negativo, es decir, que expresa culpa. La segunda frase es la causa, es decir, el accidente y por eso la lesión. El mal, este mal, es de lengua de signos española. En castellano hay varias posibilidades. Puede ser causal positivo o negativo en lengua de signos. Por ejemplo, ¿vale? Este sería el negativo y ahora sería el causal positivo. ¿Vale? Causal positivo, aunque parece que el simple hecho de ver el signo mal nos centramos solo en su parte negativa, pero tiene esta doble posibilidad. En la primera frase es la causa y en la segunda es la razón del porqué. Hay veces que se puede saber, ya según te está dando la primera parte del mensaje, porque llama la atención. Por ejemplo, en la situación de un coche, claro, hace frío, puede ser que ya a la gente que lo sepa no sea necesario darle la explicación, pero a lo mejor a otros sí hay que darles la consecuencia o el efecto de por qué la carretera está fría. ¿Sí? Cuando hablamos de un motivo que realmente no es el primero, sino el segundo. ¿Vale? Este signo, digamos que es lo que le da efecto. Es decir, la primera parte que te explico no es la razón o el motivo principal, sino la segunda. Hay dos posibilidades con el no es. Uno que puede ser, digamos, de una manera hipotética, con este alzamiento de hombros, ¿vale? El segundo es el que realmente da el sentido. O sea, el primero, que va acompañado con esa elevación de hombros, insinúa y da a entender la posibilidad de que sea esa la razón, pero no es la real. La real es la segunda. Otro ejemplo sería cuando, a razón de una explicación, tú consideras que esa causa no es suficiente. ¿Vale? Es decir, tú me obligas a irme y lo que me estás explicando, argumentando, para mí no es suficiente para hacerlo. Por esa razón, nada más, ese es el signo de causa.
Muchas veces también depende del tiempo que te dispongas para poder expresarte. En ese sentido, a veces no se utilizan los conectores, cuando son, sobre todo, comunicaciones o diálogos de calle. Si veis al principio, explica la razón, que es la causa del por qué suspende la actividad de irse al campo, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir del inicio de la frase de me he despertado tarde, ya luego va hilado todo el resto del mensaje. En las pragmáticas, los conectores argumentativos, ya lo hemos visto en los vídeos, con el pero. Hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, vamos a ver, nada. Por ejemplo, ¿te vienes al cine? Es que tengo problemas, estoy ocupado. Bueno, no pasa nada. Eso también es un conector argumentativo, ¿vale? Y eso se utiliza coloquialmente. Es decir, hay muchas veces que en esos conectores ya, digamos que ya están implícitos en la comunicación persona a persona. Eso es, digamos que es causa-efecto. No hay una justificación. Es decir, se ha comprado un coche porque me lo ha dicho, pero no es justificativo. ¿Vale? No es, trata de justificar de alguna manera el que yo no me estoy inventando, me lo ha contado. Distinto de este ejemplo, es decir, no es causal, sino yo lo he visto con mis propios ojos. Un ejemplo que no tiene nada que ver con los vistos hasta ahora de causa y efecto. No tiene ninguna relación. Es decir, no vengas a clase, el profesor no te obliga. No tiene ninguna relación una parte del mensaje con el otro. No es justificativo. Sobre todo se refiere cuando el mensaje haya incorporado una partícula interrogativa. Pues es una pregunta, es decir, no viene porque se le ha olvidado los pendientes. Es la forma de decir, que no ha venido a clase porque se le ha olvidado los pendientes. Y perdonar por los problemas técnicos que nos ha hecho un poco desestabilizar la comunicación, pero muchísimas gracias de todas maneras por vuestra atención.
El tema de los conectores creo que es realmente importante y todavía no se ha sacado, o sea, no hay nada. De modo que muchísimas gracias y ánimo para continuar con ello.